Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Luis María Pupi, soy médico cardiólogo, farmacólogo y especialista en hipertensión arterial. Desarrollo mi actividad asistencial diariamente en la Clínica del Sol de Buenos Aires y mi actividad universitaria en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Quería compartir con ustedes hoy un tema que sé que preocupa porque lo escucho en el consultorio, sé que preocupa porque me preguntan constantemente sobre él, y es el tema de cómo influye la hipertensión arterial en los pacientes con COVID-19, esta enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Para no generar mucha expectativa, y lo vamos a ir desarrollando durante la charla, lo primero que quería decirles es que la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial ha publicado una especie de comentario donde se dice que la hipertensión arterial, si bien es un factor de riesgo cardiovascular, no es de por sí un factor de riesgo para presentar COVID-19. Quiere decir que un paciente hipertenso, cuya única patología es la hipertensión arterial, tiene el mismo riesgo y debe tener los mismos cuidados que cualquier otra persona de su misma edad y con las mismas comorbilidades. Porque ahí sí es donde la cosa puede complicarse, y es el tema de las comorbilidades. No es lo mismo un hipertenso que solamente tiene hipertensión arterial que un hipertenso que además es diabético, es obeso, presenta alteraciones de los lípidos, y debemos saber que el 80% de los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad tienen alguna forma de hipertensión, ya sea hipertensión sostenida o hipertensión de la que llamamos de guardapolvo blanco, que es la que se toma cada vez que va al consultorio, pero luego en la casa los valores se normalizan en la vida cotidiana. Ese ya es otro paciente. Estamos hablando de un paciente con múltiples factores de riesgo, que no es el mismo que el hipertenso que solamente presenta hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, las distintas sociedades internacionales han variado los valores de lo que se considera normotensión. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Hipertensión considera valores normales por debajo de 12,8 o 120/80 y valores de hipertensión arterial por arriba de 130/80. La Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, en cambio, considera valores de hipertensión arterial por encima de 140/90. Si bien esto parecería una discordancia importante, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque las sociedades americanas de hipertensión dicen que el valor al que hay que apuntar con el tratamiento, es decir, la meta del tratamiento, debe ser menor de 130/80. Y la Sociedad Europea dice que debe ser menor de 140/90, pero lo más cercano que se pueda a 130/80. Quiere decir que en realidad, cuando hablamos de metas de tratamiento, hay un consenso generalizado que debemos llevar al paciente a un valor cercano y por debajo de 130/80 para que estemos seguros que el tratamiento está siendo efectivo. Con respecto a cómo se controla el paciente con hipertensión arterial, ese es un tema que en este momento, con la pandemia que existe, tenemos que adaptarnos. Entonces, un gran enigma es si el paciente tiene que seguir yendo al consultorio a controlarse la presión arterial o puede recurrir a otros mecanismos que son los que la Sociedad Europea de Cardiología recomienda en este momento para los pacientes hipertensos y que no tienen otras cuestiones que haya que resolver. Y es el tema de las mediciones domiciliarias. Se recomienda que el paciente se tome la presión en su casa con equipos semiautomáticos de brazo validados. Validados quiere decir que ya sean equipos
que hayan sido probados contra otros mecanismos de medición de la presión arterial ya reconocidos. Que sean equipos oscilométricos es una diferencia técnica, pero así es como deben pedirlos si alguien tiene que comprar. Equipo semiautomático, validado, oscilométrico. Que sea de brazo, no se recomienda de muñeca, no se recomienda de dedo. Si tiene memoria de registro para después enviar al médico, mucho mejor todavía. ¿Cómo se toma la presión? Este es un tema muy importante porque a veces los pacientes llaman asustados que tienen valores altos y en realidad cuando uno pregunta no se tomaron la presión de la forma que corresponde. El paciente debe estar en reposo, sentado como estoy yo en este momento, con el brazo apoyado sobre el apoyabrazo del sillón o de la silla, por lo menos 5 minutos de reposo y no habiendo tomado café ni fumado durante 30 minutos previos. En realidad, lo de fumar es una forma de decir porque lo ideal es que no fume nunca, ni 30 minutos previos, ni el día anterior, ni el año anterior, ni los 10 años anteriores. Fumar es muy malo para el corazón, es muy malo para la presión arterial. Repito, el paciente debe estar sentado, con la espalda apoyada, los pies separados y apoyados sobre el piso, sin cruzar las piernas, sin hablar, ni antes, y a mucha gente sí que le cuesta un poco, pero bueno, la forma ideal es no hablar ni durante ni antes de la tomada de presión, y se realizan 3 mediciones. Se saca el promedio de las segundas 2, la primera se descarta, la primera en general es más alta que las siguientes. Y esos 2 valores que se promedian son los que vamos a utilizar para esa toma. La presión debe tomarse siempre en el mismo brazo. ¿Cuál es el brazo? Bueno, habitualmente se toma en el brazo derecho es lo que se hace en estudios de seguimiento, pero en realidad el brazo en el que hay que tomarse es aquel que el paciente haya detectado que le da valores más altos. Es decir, siempre hay una pequeña diferencia entre un brazo y el otro. El brazo de mayor presión, ese es el que corresponde. Claro que la diferencia no debe ser excesiva entre los 2 brazos porque ahí sí podría haber algún problemita. Pero hasta 10 milímetros de mercurio de la sistólica es una diferencia razonable y nos vamos a guiar siempre con ese brazo. ¿Cuántas veces se toma? 1 a 2 veces a la semana. Muchas veces, como la presión arterial es algo muy variable a lo largo del día, los médicos solemos aconsejar realizar el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, también llamada presurometría. En estos momentos de pandemia a lo mejor es un poco complicado llegar, como decía anteriormente, al consultorio, a colocarlo, a retirarlo. Por eso lo estamos reemplazando con lo que se denomina monitoreo domiciliario de la presión arterial, que es un poquito lo mismo que dijimos antes, se realiza con la misma forma de tomar la presión, pero durante un tiempo más prolongado. Se hace tomando los valores de presión arterial 1 semana antes de la consulta con el médico, entre 3 y 7 días antes. Depende cuál sea la longitud del estudio que el doctor les pida, puede ser que les diga háganlo 3 días antes, puede ser hágalo 7 días antes si nota que hay mucha variabilidad en la presión arterial. De todas maneras, el primero de los días se descarta también y se promedia el resto. Y en esos días se hacen 4 determinaciones, 4 paquetes de determinaciones de 3 mediciones cada una, como dijimos anteriormente. Lo ideal es hacer 2 a la mañana, una antes de tomar la medicación, la otra antes del almuerzo y 2 en las horas de la tarde-noche. Con todos estos valores vamos a comunicarnos, cuando ya los tengamos, con el médico a través de una videoconferencia o consulta virtual. Hago hincapié en el término porque esto no es mandarle un mensajito al doctor diciéndole tengo tanto de presión que hago. No, se debe tomar una consulta virtual para analizar detenidamente todos los valores y llegar a una conclusión y a una modificación del tratamiento. Esta consulta virtual es un acto médico entre el médico y el paciente y que tiene tanta seriedad como si fuera
presencial. Si nosotros solamente le mandáramos por WhatsApp, tengo tanto, ¿qué hago?, ya sería un caos y no es el objetivo de las mediciones domiciliarias de la presión arterial, que es una práctica médica que finaliza con el acto médico de la consulta con el médico, que va a llevar tanto o más tiempo que si fuera presencial, porque el médico deberá analizar todos los datos que el paciente le estará aportando. Otra cuestión que ocurre en estos días de pandemia es lo que se llama falta de adherencia. La adherencia es el grado con el que el paciente ingiere los medicamentos que el médico le prescribe. Ya de por sí, en épocas normales, los pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión arterial suelen tener una adherencia que es menor de la óptima. En general se ha visto que los pacientes que piensan a tomar una medicación para una enfermedad crónica, sea hipertensión, diabetes, colesterol, al año fue bajando la cantidad de pacientes que sigue correctamente la prescripción de todos los medicamentos y al año solamente la mitad de los pacientes están haciendo las cosas correctamente. Esto se complica un poco más en época de pandemia. Y se complica en época de pandemia porque acá hay tres elementos básicos que interrelacionan para la adecuada adherencia. Una es el médico, otra es el paciente y otro es el sistema de salud al que esté relacionado este paciente. Con respecto a la relación paciente-médico, ahí el médico debe transmitirle correctamente al paciente qué patología tiene, cuál es la gravedad de la patología y cuál es el beneficio del tratamiento. Si el médico no llega a transmitir eso al paciente, es muy difícil lograr la adherencia que se espera, que tiene que ser siempre superior al 80 o 90% en casos de hipertensiones más severas. A veces es muy difícil por una razón o por otra tener el 100%, pero se tiene que acercar lo máximo posible. El otro tema es la relación paciente y su prestadora de salud. A veces no todos los sistemas de prestaciones de salud autorizan recetas en forma virtual, entonces se complica la llegada del paciente, que los medios de transporte son peligrosos en este momento. Entonces, en este momento muy en particular, la adherencia puede disminuir porque al paciente le resulta más difícil llegar a obtener la receta y con esa poder hacer la compra del medicamento como corresponde. O muchas veces los pacientes se les acaba la medicación y piensan, bueno, tengo la consulta tal día, no consiguen el turno, y ahí se genera también un bache que se acentúa en estos momentos de pandemia, donde no se logra la adherencia adecuada y que es fundamental para el control de la presión arterial. Está visto que la falta de adherencia lleva a accidentes cerebrovasculares, lleva a cuadros de infarto agudo del miocardio, porque no se está tomando la medicación en la forma que corresponde. Vamos ahora al tratamiento. El tratamiento que también ha generado muchas dudas en estos días, pero ya creo que son más las certezas que hay que las dudas al respecto. En general existen 4 grupos de drogas y no más que eso. A veces los pacientes tienen que combinarlas y en un momento se nos acaban porque no tenemos 20 clases de medicación para la presión para darle, sino que son solamente 4. Si bien dentro de cada clase hay varias drogas, nunca se van a utilizar 2 drogas de la misma clase, porque sería estar dando lo mismo con otro nombre. Las 4 clases de drogas son las que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, que a su vez se dividen en 2, que son los inhibidores de la enzima de conversión y son los antagonistas de los receptores tipo 1 de la angiotensina 2. Podemos separarlos, unos se llaman IECA, los otros ARA2. Podemos ponerlos en el mismo grupo o podemos separarlo, con lo que tendremos 5 clases de drogas. La otra son los llamados bloqueantes de los canales de calcio, las otras son los beta bloqueantes y las otras son los diuréticos. Repito, vamos a empezar con una de ellas, a veces con una combinación de ellas, pero nunca vamos a dar 2 drogas del mismo tipo porque carecería absolutamente de sentido.
Y acá la inquietud se inicia con el tema de las drogas que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, y eso fue lo que generó la inquietud en un determinado momento. ¿Por qué inquietud? ¿Qué es el sistema renina-angiotensina? Es un sistema que regula, entre otras cosas, el estado de la presión arterial y el funcionamiento cardiovascular. El sistema renina-angiotensina tiene dos enzimas que son las más importantes dentro del sistema, que se llaman ECA1 y ECA2. Recuerden la ECA2 porque es la que ha generado algún conflicto de tipo intelectual, más que no es que haya generado un conflicto en sí. ECA1 y ECA2. La ECA1 es la enzima madre de todo el sistema prohipertensivo del organismo. En cambio, la ECA2 se opone a los efectos de la ECA1 y tiende a regular para bien la presión arterial. ¿Cómo actúa la ECA1? La ECA1 transforma una sustancia que se denomina angiotensina 1 en otra que se denomina angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 actúa sobre el receptor tipo 1 a la angiotensina 2, generando vasoconstricción, aumento de la presión arterial, fibrosis de las arterias, fibrosis del corazón, inflamación. Sobre este sistema prohipertensivo es que actúan las drogas que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, que son los inhibidores de la enzima de conversión, que van a evitar que se forme angiotensina 2 a partir de la angiotensina 1, y los que se denominan IECA comúnmente, y los otros son los que vulgarmente se denominan ARA2, que son los que bloquean el receptor para que no pueda actuar la angiotensina 2 sobre su receptor y de esta forma no se genere hipertensión arterial. Esos dos grupos de drogas son las más utilizadas para el tratamiento de la hipertensión arterial y son las que se utilizan en general como primera opción. Sucede que hubo alguna evidencia en algún momento que las drogas que actúan, tanto los IECA como ARA2, podían aumentar para contrabalancear su efecto, el efecto del sistema, podían aumentar los niveles de ECA2, que es la enzima vasodilatadora. Y acá venía el problema, porque la enzima ECA2, que se encuentra unida a las membranas, es a donde se adhiere el coronavirus. Esas espículas en forma de corona del coronavirus se pegan a la ECA2, que se encuentra mayormente en membranas. Es muy poca la ECA2 circulante. Se encuentra en las membranas de los vasos sanguíneos, se encuentra en las membranas de las células cardíacas, se encuentra en las membranas de las células alveolares pulmonares. Entonces, a través de la ECA2, el virus penetra en la célula, se replica, se multiplica y luego es expulsado nuevamente para que continúe su circuito de infección de otras células. Como había habido alguna evidencia que los IECA y los ARA2 aumentaban la ECA2, se pensó, pucha, si aumenta la ECA2, tenemos más ECA2 para captar al virus, la enfermedad va a ser más grave, por lo tanto, ¿tenemos que usar estos antihipertensivos o mejor pasamos a otros? Bueno, toda esa teoría no se comprobó. Solamente se vio aumento de la expresión de ECA2 en algunos animales de experimentación. No se comprobó en el hombre, ni siquiera se comprobó en animales de experimentación en las células pulmonares. Así que toda esa teoría se desbarrancó, por decirlo de alguna manera, y ese efecto perjudicial que se creía, hoy se sabe que no existe. Además, en caso de que aumentaran la ECA2, si ocurriera, como se vio en algún animal de experimentación, tampoco es malo. ¿Por qué no es malo? Porque el virus, cuando utiliza la ECA2 para entrar a la célula, es como que la destruye también a la ECA2.
entonces nos quedamos progresivamente, eso se denomina downregulation. Quiere decir que nos quedamos progresivamente con menos EK2 y por lo tanto en un estado más pro el otro sistema, con un estado pro hipertensivo, pro fibrótico, pro inflamatorio pulmonar. Así que no hay ninguna evidencia de que estas drogas sean perjudiciales y en el mejor de los casos, si aumentaran la EK2, tampoco sería contraproducente, sino por el contrario sería beneficioso. Hubo dos estudios recientemente, porque todo esto era teoría, no había nada comprobado científicamente, faltaban estudios donde se viera qué es lo que pasa con los pacientes. Y así es como en una revista muy prestigiosa, que es el New England Journal of Medicine, aparecieron dos artículos, uno de un brillante hipertensólogo italiano, Giuseppe Mancia, y Giuseppe Mancia lo que ve en la conclusión de todo un artículo muy prolijo es que si bien es cierto que los pacientes que tienen COVID habitualmente recibían más antihipertensivos del grupo de los IECA y los ARA2, eso no se debía a que estas drogas sean un factor de riesgo, sino que los pacientes que se infectaban de este virus y sobre todo los que tenían mal pronóstico eran pacientes más graves desde el punto de vista cardiovascular, más ancianos y por lo tanto debían recibir más de este tipo de drogas. Es decir, no es que este tipo de medicación generaba más susceptibilidad para el COVID, sino que eran pacientes más añosos, más enfermos por sus comorbilidades y que por lo tanto debían recibir este tipo de medicación. El otro estudio, también publicado en el New England Journal of Medicine, es el de Reynolds, donde Reynolds no encuentra ninguna relación entre infección por infección por el SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, y incluso no encuentra relación con la gravedad y los pacientes que toman cualquier tipo de antihipertensivo. Es decir, ningún antihipertensivo puede generar una mayor predisposición al COVID-19 y a la mayor gravedad por COVID-19. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar de lo que escuchamos? Primero, no hay evidencia que ningún antihipertensivo, ni los ARA2, ni los IECA, generen tendencia o susceptibilidad a presentar COVID-19 por el SARS-CoV-2. Y tampoco que por el medicamento en sí la enfermedad pueda ser más grave. Puede ser más grave, sí, por las comorbilidades que el paciente pueda tener asociadas. Por lo tanto, estas drogas no deben suspenderse y especialmente no deben suspenderse en pacientes que tienen algún tipo de otra patología cardíaca asociada, porque estas drogas también mejoran a pacientes que han tenido un infarto, por ejemplo, también mejoran a pacientes que han tenido o tienen insuficiencia cardíaca, por lo tanto no deben suspenderse porque vamos a hacer una catástrofe. Ni siquiera deben cambiarse por otras. No es que algunos preguntan, y ya que está, por las dudas la cambio por otra. No, tampoco. Porque cada droga tiene una farmacocinética distinta y una farmacodinamia distinta. Es decir, las drogas empiezan a actuar con distinta temporalidad. Algunas tienen el efecto más rápido que otras duran más que otras también. Es decir, varía mucho de grupo de droga a grupo de droga el tiempo de inicio de los efectos y la duración después que se suspende. Así que no es que cambio una por otra, porque ahí se puede crear un bache, sobre todo en esta situación prohipertensiva que genera el COVID por consumo de EK2,
que puede ser perjudicial para el paciente. Lo que sí puede ocurrir que en algunos pacientes, en la minoría por suerte, que desarrollan una enfermedad grave, puedan por su propia enfermedad, por la sepsis que presentan, hipotensarse y bueno, y ahí habrá que reevaluar todo el tratamiento, pero todo el tratamiento implica todas las drogas antihipertensivas y no solamente el grupito que estaba en discusión. Entonces la suspensión puede ser riesgosa, puede ser riesgoso también el cambio de medicación. Y por último, quería recordarles nuevamente la importancia en este momento de las mediciones domiciliarias de la presión arterial, bien tomadas con las pautas que les comenté al principio de la charla, y con todos esos valores iniciaremos la videoconferencia, iniciaremos la consulta virtual y ahí podremos evaluar junto con el facultativo cómo va la continuidad del tratamiento. Bueno, espero que haya sido de ayuda para todos. Muchas gracias y cualquier pregunta, obviamente estoy a su disposición. Muchas gracias.